Mis amados hermanos, muy buenas noches, el Señor le bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es sábado 9 de noviembre del 2024 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Pero otra vez con muchas más ganas. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos, agradecidos con el Señor por el tiempo que el Señor nos ha permitido adorar, alabar su nombre a través del canto, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a prepararnos para nuestro tiempo de estudio bíblico, nuestro estudio en la palabra de nuestro Señor. Y para ello le voy a pedir que por favor usted me acompañe al texto del Evangelio según San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 9. El Evangelio de Juan, capítulo 9. Y le vamos a dar lectura del versículo 1 al 5. En lo que usted lo busca, en lo que usted saca su libreta de notas, permítame compartir nuestra liga con nuestros hermanos que nos acompañan desde otras plataformas. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo desde Facebook Live, ¿verdad? Y recuerde que esto más tarde usted lo va a poder ver a través de nuestras listas de reproducción en YouTube, ¿verdad? Y recuerde que tenemos toda la semana usted puede permanecer en la palabra, meditando en el Señor a través de libros que nos llevan al libro. Recuerde que todos los días, de lunes a domingo, usted está escuchando el plan de lectura McChain, donde estamos leyendo el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos dos veces en la traducción bíblica, Nueva Traducción Viviente al español. Una gran bendición poder pues compartir, ¿verdad?, la palabra de nuestro Señor todos los días. Y recuerde que de lunes, martes, el miércoles descansamos, porque también hay que descansar tantito. Lunes, martes, jueves y viernes, nosotros estamos leyendo, ¿verdad?, libros que nos llevan al libro. El lunes estamos nosotros leyendo el credo de los apóstoles. Estamos examinando frase por frase, palabra por palabra de esta antigua confesión cristiana, ¿verdad?, que pues nos remonta a los principios básicos de nuestra fe cristiana y sobre todo pues es una gran herramienta para compartir el evangelio. Incluso pues no sé ustedes, pero usted sabe que incluso los católicos conocen el credo de los apóstoles, ¿verdad? Entonces pues es una gran herramienta, ¿verdad?, el compartir, ¿verdad?, esta lectura. Recuerde que el martes nosotros estamos leyendo el principio regulador del culto cristiano, donde estamos pues ya prácticamente en la recta final, en los últimos capítulos, donde estamos examinando, ¿verdad?, pues cuál es la perspectiva histórica de los puritanos, de los reformadores, acerca de cómo se debe adorar en la iglesia de nuestro Señor. El miércoles tenemos descanso, ¿verdad? Y el jueves nosotros volvemos nuevamente a nuestros audiolibros, Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana, del pastor Donald Whitney, donde nosotros estamos examinando capítulo a capítulo, ¿verdad?, la importancia de tener hábitos espirituales, hábitos que nos lleven, ¿verdad?, a parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Es una expresión interesante cuando meditamos acerca de los medios de gracia, porque los medios de gracia son eso, recursos que Dios nos ha dejado para poder crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que pues es importante que nosotros valoremos estos recursos que el Señor nos ha dejado. Y el viernes nosotros estamos escuchando, ¿verdad?, Prosperidad en busca del evangelio verdadero, donde estamos examinando, ¿verdad?, las características del verdadero evangelio frente al falso evangelio de la prosperidad. También ya estamos en los últimos capítulos, en las últimas emisiones. Y recuerde que todo esto usted también lo está escuchando todos los días, de lunes a viernes. Nuestros audiolibros, usted los está escuchando en Radio Cristiana Universal, ¿verdad?, de lunes a viernes de 8 a 8:30 de la mañana. Así que también pues usted sintonícenos a través de internet. Ahí con mucho gusto pues usted puede escuchar estos materiales que están disponibles para usted en Spotify y en SoundCloud. Y a todo esto pues decimos: a Dios sea la gloria. Amén. Pues vamos a prepararnos para nuestro
nuestro estudio del día de hoy, ¿verdad? Sábado, donde estamos estudiando el Evangelio de Juan, yo creo en el Hijo. Le damos la cordial bienvenida a usted, mi amado, mi amada, que nos está acompañando a través de esta transmisión. Bien puede acompañarnos presencialmente, ¿verdad que sí? Sí, ¿verdad? Pero no quieren, ¿verdad? Quieren seguir ahí aplastados en su casa, ¿verdad? O en cualquier otro lugar y se pierden de la bendición de la coinonía, ¿verdad? Se pierden de la bendición de la coinonía, pero donde quiera que usted nos esté acompañando, el Señor esté con usted. Y pues gracias por estar con nosotros, a todos nuestros hermanos que nos escuchan en el interior de la República, en Michoacán, en Oaxaca, en el norte del país, en Chiapas. Un abrazo para todos mis hermanos en Estados Unidos, en San Luis, Missouri. Mandamos también saludos y abrazos, ¿verdad? Y también en otras partes del continente. A Dios sea la gloria. Vamos al texto, Juan capítulo 9, versículos del 1 al 5. Lo leemos y nos encomendamos al Señor en oración. Aquí mi ingeniero, no sé si ya hizo el check del audio, si está bien o no está bien. Sí. Excelente, muchas gracias. Porque luego yo no sé si me escucho o no me escucho. Y luego esta cosita como que luego no sé si se apaga, se prende o qué pasa, ¿verdad? Pero bueno, vamos a leer el texto. La palabra del Señor dice lo siguiente. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Podemos volver a leer el versículo 3? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hasta ahí. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a encomendarnos en oración. Inclinen su rostro. Vamos a orar. Amado Señor, bendito Padre, en Cristo Jesús nos acercamos nuevamente a tu presencia. Nos acercamos a tu trono, que es la palabra de Dios. Nos acercamos a la zarza ardiente, Señor. Y quitamos nuestras sandalias de nuestros pies porque nos acercamos a un lugar santo, que es tu palabra. Nos acercamos con reverencia, con temor y temblor, porque tú eres un Dios 3 veces santo. Que nunca olvidemos que a pesar del gran sacrificio que tu Hijo Jesús hizo por nosotros, tú sigues siendo santo, sigues siendo digno de nuestra reverencia y respeto. Padre Santo, ahora que vamos a acercarnos a tu palabra, reconocemos que somos pecadores. Y reconocemos, Señor, que nuestra mente, nuestro corazón es incapaz de creer, de aceptar y de obedecer tu palabra, si no es por la acción de tu Espíritu Santo en nosotros. Rogamos que tu Espíritu en esta tarde obre nuestros pensamientos dándoles claridad, obre nuestro corazón dándonos amor por tu palabra, voluntad para obedecerla, Señor. Y sobre todo que quites de nosotros cualquier cosa que estorbe, Señor, para escuchar tu palabra y sobre todo para vivirla y aplicarla, Señor. Gracias por tu palabra abierta para nosotros. Gracias por mis hermanos reunidos, por mis hermanos presentes, por mis hermanos que están escuchando y que escucharán este mensaje, Señor. Te pido humildemente, Señor, que dentro de todas mis fallas y debilidades, Señor, que me asistas para poder ser un expositor fiel de tu palabra, Señor. Glorifícate a ti mismo, Señor, a través de tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Gracias por ella, Señor. Nos encomendamos a ella y a tu cuidado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, pues a Dios sea la gloria. Hemos llegado a un capítulo nuevo de nuestro estudio del Evangelio de Juan, lo cual es un gran avance, es una gran... pues es algo en lo que debemos agradecer al Señor. Estamos avanzando en nuestro estudio, capítulo a capítulo, versículo a versículo del Evangelio de Juan. Ha sido una gran bendición llegar hasta aquí. Ya estamos a prácticamente casi nada de que se acabe este año 2024, pero qué bueno que usted persevere en la palabra de nuestro Señor. Si ponemos nuestro corazón y nuestros ojos en el texto bíblico,
este capítulo, como otros capítulos anteriores, podemos ver la obra del Señor Jesús, como hemos visto a lo largo de todo este evangelio. Hemos visto y hemos recordado que este evangelio se escribió con el propósito de que nosotros conozcamos a Cristo como el Hijo de Dios, que creamos en Él para que podamos obtener de Él vida eterna. ¿Usted lo cree? Amén. Y hemos visto, ¿verdad?, en los capítulos subsiguientes, en los capítulos anteriores y los que han de venir, vamos a ver que el proceder del testimonio de Juan es mostrarnos a Cristo, ¿verdad?, mostrarnos la obra de Cristo, quizás por medio de un milagro, de una sanidad, ¿verdad?, confrontando muchas veces el legalismo de su tiempo, pero sobre todo mostrándonos que Él es Dios y sobre todo que Él tiene compasión por nosotros y que Él es la única respuesta, la única solución al dilema de todos los hombres. Vamos a ver que como resultado, si usted se ha percatado desde el capítulo 5, por ejemplo, que el resultado de el Señor hace una obra, esa obra crea controversia, el Señor explica, enseña, y muchas veces esa explicación genera fe en algunos, pero genera hostilidad en otros. Eso es algo que pasa constantemente. No debería nosotros sorprendernos que las obras de nuestro Señor Jesucristo produzcan eso. Producen fe, pero también producen rechazo, producen hostilidad. Este es un capítulo extraordinario. Si nosotros observamos, ¿verdad?, este capítulo provocará preguntas, será objeto de controversia y resultará en un llamado a la fe y al arrepentimiento. ¿Trajo su libreta de notas? Qué bueno, porque vamos a hacer brevemente, quiero que como introducción hoy a este capítulo 9, ¿verdad?, hagamos un breve bosquejo de lo que vamos a ir viendo a lo largo de estas semanas, si el Señor así lo permite, ¿verdad?, de cómo iremos viendo este capítulo, cómo lo estaremos exponiendo. De los versículos 1 al 5, que es lo que nosotros estamos leyendo el día de hoy, pues vamos a ver, ¿verdad?, el encuentro de nuestro Señor Jesús con el ciego, ¿verdad?, con el ciego de nacimiento, y vamos a ver pues que los discípulos le hacen una pregunta acerca de por qué Él está en esta condición, ¿verdad? ¿Por qué Él está en este estado? ¿Por qué Él nació así? ¿Verdad? Y vamos a ver la respuesta de nuestro Señor Jesucristo acerca de esto. De los versículos 6 al 12, vamos a ver cómo el Señor sana a este ciego de nacimiento, la sanidad de este ciego, y vamos a ver el método que el Señor utiliza, un método que para nosotros podría resultar extraño, podría resultar incomprensible para la ciencia moderna, un método que más tarde, ¿verdad?, los mismos fariseos interrogarían, cuestionarían el cómo hizo esto, ¿verdad? De los versículos 13 al 34, ¿sí sigue conmigo? Sí. Amén. Vamos a ver, ¿verdad?, de los versículos 13 al 34, cómo los fariseos interrogan al ciego, al ciego sanado, ¿verdad? El interrogatorio. Porque no solamente lo va a sanar, sino lo va a sanar, ¿cuándo crees? Sábado. Lo va a sanar en un sábado, ¿verdad? En un día de reposo. Lo cual, pues, si ustedes se acordarán, ¿verdad?, para las autoridades judías, ¿verdad?, las autoridades religiosas, pues aquello parecía que los estaba provocando, ¿verdad? Pero el objetivo era mostrar que Él tenía autoridad para hacer la obra del Padre en el día de reposo. Entonces, ellos van a tomar a este hombre recién sanado y lo van a llevar a comparecencia, lo van a interrogar, y literalmente lo van a interrogar. O sea, no creo nada más que le van a decir, ay, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Ay, qué bueno, bendito sea Dios, ya vete a tu casa. No, le van a hacer una serie de preguntas porque ellos de verdad son tremendamente incrédulos. Tremendamente incrédulos. Sin ahondar demasiado, pues vamos a ver, ¿verdad?, que este interrogatorio va a constar de lo siguiente. Le van a preguntar, ¿verdad?, cuál fue el método, ¿verdad?, que el Señor Jesús utilizó para sanarle. ¿Verdad? Le van a preguntar en el versículo 15,
cómo lo hizo, ¿verdad? Le van a preguntar en el versículo 17 acerca de qué opina acerca del Señor, sus opiniones, ¿verdad? Sus opiniones acerca del Señor, y Él les va a decir, Él es profeta. Definitivamente, la persona que me sanó, Él es profeta, ¿verdad? Vamos a ver de los versículos 18 al 23, que en este interrogatorio, fíjese nada más a qué punto van a llegar, que van incluso a llamar a los padres del ciego. Van a llamar a los padres del ciego para que les diga si realmente fue ciego o no fue ciego. Digo, les estoy haciendo spoiler de todo lo que vamos a ver en el capítulo, pero lo vamos a ver poco a poquito para que usted entienda cómo se va a ir desarrollando esta controversia. Y ante la perplejidad de ellos, porque no pueden resolver, no es que no puedan, no quieren. Ante su perplejidad incrédula, ellos van a expulsar de la sinagoga a el ciego, al ex ciego de nacimiento, y lo vamos a ver esto de los versículos 24 al 34. Vamos a ver que lo expulsan de la sinagoga, ¿verdad? Lo van a expulsar de la sinagoga. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Muy bien. ¿El 17 qué dice el pastor? El 17, el versículo 17 es las opiniones. ¿Qué opinaban acerca de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué opinaba el ciego acerca de él? ¿Puedo borrar? Sí. Ok. Bueno, continuamos. Vamos a ver, por ejemplo, más adelante, de los versículos 35 al 38, que nuestro Señor Jesucristo va a hablar con este ciego, con esta persona que había sido sanada, y esta conversación breve va a resultar en una confesión de fe de parte de este hombre sanado, ciego de nacimiento. Este ciego sanado va a confesar fe en el Señor Jesucristo. Y esto es paradójico. Esto es paradójico porque este hombre que no veía pudo ver por la fe a Cristo como Señor y Salvador. Y estos hombres, ¿verdad? Estos hombres que tenían conocimiento, que aparentemente tenían la capacidad de ver y entender, eran espiritualmente ciegos. Por más que se les presentaba la evidencia, por más que se les exponía la verdad, ellos no podían y no querían ver la verdad. Y Cristo reprende la incredulidad de los fariseos de los versículos 39 al 41. Eso es lo que vamos a ver nosotros, si el Señor lo permite, a lo largo de este extraordinario capítulo 9. Y bueno, el día de hoy solamente nos vamos a concentrar en 3 puntos que realmente no voy a entrar todavía de lleno al texto, nada más vamos a ver algunas cosas. Vamos a ver nada más de los versículos 1 al 5 como una breve introducción, porque me interesa mucho que nosotros tengamos clara una cosa. Este capítulo gira en torno a una poderosa sanidad extraordinaria. Es poderosa porque ningún ser humano puede hacer eso. Es extraordinaria porque sale de los límites de la comprensión humana. Y vamos a preguntarnos, como los discípulos, ¿por qué el Señor obró? ¿Por qué el Señor permitió? Hay pregunta aquí, los discípulos, usted revisó, en el versículo 2 le hacen una pregunta al Señor Jesucristo. Y una pregunta que estoy seguro que todos y cada uno de nosotros nos hemos hecho. Probablemente tocaremos alguna sensibilidad al respecto, pero este es un tema que usted tiene que responderse como cristiano. Vamos a ver 3 puntos. Número 1, la realidad presente de la enfermedad. Número 2, vamos a examinar las evidencias bíblicas, algunas evidencias bíblicas, no todas, de sanidades milagrosas en la Escritura, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento.
y durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Insisto, lo vamos a mencionar rápidamente a vuelo de pájaro, porque si nos detuviéramos a ver cada una de ellas, ¿qué cree? Pues no terminamos. Son demasiadas las obras de nuestro Señor Jesús acerca de las sanidades. Y por último, en el punto número 3, y aquí sí me quiero concentrar, por eso me quiero apurar, me parece muy importante que nosotros tengamos claro cuál es una sanidad extraordinaria y cuál no. Porque lo que el Señor está obrando en este capítulo es algo que va a confrontar la forma teológica de aquellos hombres de los días de Jesús. Para nosotros lo leemos y decimos, ¿cómo no vas a creerlo? Pues es obvio, ¿no? Pues él lo sanó. Pero nosotros tenemos que tener claro varias cosas acerca de esto. Vamos a examinar 6 características de las sanidades que nuestro Señor Jesucristo realizó en su ministerio terrenal. 6 características de cómo Jesús sanaba. Características que hoy en día ninguna persona puede emular, que solamente nuestro Señor Jesucristo pudo hacer. Y solamente esas acciones, más que ponernos en una situación de conflicto, deben hacernos postrarnos delante de los pies de Cristo y recordar que Él era más que un hombre, es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Punto número 1, vamos a examinar la realidad presente de la enfermedad. El versículo 1, ¿verdad?, nos muestra que nuestro Señor Jesucristo no estaba buscando deliberadamente personas por ahí, sino dice que al pasar Jesús podemos nosotros especular, el texto nos permite esta licencia de darnos cuenta de que el Señor Jesús, pues en su caminar, en su ministerio, en su progresión de sus actividades, ¿verdad? Dice que al pasar Jesús puso sus ojos en una persona con una determinada condición. Dice que era un hombre, ¿qué? Ciego de nacimiento. ¿Eso qué implica? Que este hombre había nacido, había venido a este mundo con la incapacidad de ver. No sabemos qué tipo de ceguera, cómo era la situación, no sabemos si había alguna malformación en sus ojos, no sabemos si tenía algún tipo de carnosidad, no sabemos cuál era la situación específica de este hombre, pero lo único que sí sabemos es que él había nacido así, es decir, nunca había visto en toda su vida. Era un hombre que había nacido con esta condición. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cuál es el propósito de la enfermedad? Todos y cada uno de nosotros nos hemos hecho esas preguntas. ¿Por qué Dios permite que estas personas vengan hacia el mundo? ¿Por qué nacen personas sin un bracito, sin una pierna? ¿Por qué vienen con algunas capacidades, ¿verdad?, diferentes? ¿Por qué nacen niños con síndrome de Down? Con algunas protuberancias o con algunas situaciones. ¿Por qué? Si Dios es un Dios de amor y es un Dios tan bueno, si toda la obra que Dios hace es perfecta, ¿por qué Dios permite que nazcan personas así? Y este razonamiento, mis amados, yo estoy seguro que usted lo ha escuchado y usted se lo ha hecho. Incluso las personas que son enemigos de Cristo, enemigos del Evangelio, hacen esa pregunta para decir, ¿ya ves? Ahí está tu Dios, el que hace obras perfectas, ve, mira. Y hacen burlas y hacen críticas al respecto. Dicen, ahí está tu Dios, el que hace todas las obras perfectas, ve. Pero lo cierto, mis amados, es que la Biblia nos muestra de que, y el Señor va a responder a esta pregunta de una manera tan sencilla, pero tan potente, que no podemos hacer nada más que decir, sí, Señor, amén. Nosotros no podemos entender a Dios, mis amados, pero sí podemos aproximarnos a la comprensión de su mente y de su corazón a través de la verdad revelada en las Escrituras. Fíjese lo que dice la revelación bíblica en el Salmo 139, versículo 13. El salmista reconoce la omnipotencia de Dios. ¿Qué es la omnipotencia, clase? Todo lo que hace. ¿Qué el qué?
¿Qué significa que es omnipotente? Que es todo. Todo lo puede. Que todo lo puede, que Él no carece de poder. Y este salmo muestra no solamente su omnipotencia, sino el cuidadoso detalle que Él tiene en nuestras vidas. Y dice, porque tú, está hablando en primera persona, tú formaste mis entrañas. ¿Tú qué dice? Me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Esto era una excepción para el ciego de nacimiento? O sea, al ciego de nacimiento no lo formó el Señor en el vientre de su madre. Sí. ¿No lo hizo el Señor en el vientre de su madre? Fíjate lo que continúa diciendo el salmista y dice, te alabaré. El salmista dice, te alabaré. 139, versículo 14. Y dice el salmista, te alabaré. ¿Por qué? ¿Por qué te alabaré? Porque formidables, maravillosas son tus obras. Esto es extraordinario, ¿no? ¿Alguno de nosotros nació con un cuerpo perfecto? No. O sea, es perfecto porque Dios lo hizo. Sin embargo, nuestro cuerpo no es perfecto por otras causas. Y ahorita vamos a platicar acerca de eso. Vivimos en una naturaleza y en una creación que está caída. A usted le duelen las rodillas, sus ojos no funcionan como deberían, su genética no fue del todo perfecta, pero la obra que Dios hizo con usted es perfecta. Los propósitos para los cuales usted fue creado son perfectos. ¿Puede decir amén a eso? Usted es perfecto, Dios lo hizo perfecto. Aunque no carente de detalles. Y ahorita vamos a ver el por qué. El salmista continúa alabando a Dios y dice, estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Versículo 16, uno de los más hermosos que puede existir. Mi embrión, para los que dicen que los no nacidos, los bebés en gestación, son un producto, no son personas. No son no son seres humanos, no son dignos de nuestro respeto y que pueden ser eliminados. Este texto lo dice muy claramente, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro, esto me parece extraordinario, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ¿qué? Una de ellas. Y el salmista explota de adoración y dice, cuán preciosos me son, oh Dios, ¿qué? Tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Cuando usted se detiene un momento a pensar en la complejidad de la vida de cada ser humano, de cómo Dios hace a cada persona, es extraordinario. Del funcionamiento del organismo de una persona. De cómo, de verdad, nos platicaba, por ejemplo, nos platicaba un pastor muy amado acerca de las complicaciones cuando nació su pequeñita. Y nos decía que nació muy chiquita, ¿verdad? Que nació 7 mesina, ¿no? Sí. 7 mesina y que dice, o sea, su mano me agarraba este dedo, o sea, su manita apenas y me cerraba aquí su puño. Y tenía problemas para respirar y durante mucho tiempo vivió con dificultades. Creció esta nena con dificultades y hoy es una jovencita sana, saludable y todo. Pero el punto es esto, o sea, ¿cómo algo tan pequeñito Dios lo hace de una manera? O sea, a pesar de las dificultades, Dios hace prosperar su obra. Esto nos lleva a pensar en cuán sabio es nuestro Dios a la hora de hacer las cosas. Pero cuando nosotros vamos a Juan capítulo 9, la pregunta de los discípulos es inevitable. Cuando vemos la dificultad, porque es difícil, insisto, cuando vemos que hay personas que tienen enfermedades o que nacen con ciertas condiciones que les dificultan la vida como los demás, nos preguntamos por qué existe la enfermedad, cuál es la realidad presente de la enfermedad. Mis amados, la enfermedad es una realidad universal, es decir, que todos estamos expuestos a ella, nazcamos con ella o no,
Todos estamos expuestos a la enfermedad, queramos o no. Nadie, absolutamente nadie, de este lado de la gloria ha escapado ni escapará de ella. ¿Hay aquí alguien que nunca se haya enfermado? ¿Que tenga absoluta y perfecta salud? En nuestros días existe una constelación, una galaxia, una pléyade de miles de millones de enfermedades, y algunas están incluso, todavía no las conocemos. Variadas, algunas inofensivas, otras tolerables, pero algunas son letales y otras terriblemente dolorosas. Mis amados, la enfermedad no respeta clases sociales. A todos, ricos y pobres, están indefensos ante ella. La enfermedad no tiene preferencias de género. Hombres y mujeres por igual. No es selectiva acerca de la edad. Niños y ancianos son afligidos por ellas todo el tiempo. La enfermedad no es oportuna. Llega en cualquier momento. Ni la más sofisticada tecnología puede predecirla, controlarla o prevenirla. Ni la fortuna más inmensa puede comprar su distancia. En cualquier lugar de la tierra, no importa qué tan limpio o aseado o ascético se encuentre un lugar, la enfermedad puede llegar. La enfermedad puede tocar a su puerta y es más, ni siquiera va a tocar, simplemente va a entrar. Sí. La enfermedad puede tocarlo todo. Nuestros órganos, nuestra piel, nuestros huesos, nuestros músculos, las partes más delicadas y privadas de nuestra intimidad, de nuestro ser, desde la punta de los cabellos hasta las uñas de los dedos del pie, la enfermedad afecta toda la integridad de nuestro ser. Y no solamente afecta a nivel físico, sino también nos afecta a un nivel emocional, nos afecta a un nivel psicológico. Cuando usted se enferma, sigue con el mismo estado emocional en el que estaba. Inevitablemente se ve afectado de una manera o de otra, ¿no? Afecta nuestras emociones, trastoca la claridad de nuestros pensamientos, cambia nuestro carácter. Algunos se enojan, otros se deprimen, ¿verdad? Cambia nuestra forma de hablar. Hay gente que dice, mi cáncer, pues, ¿es tuyo? Lo coleccionan, no sé. Hace menguar la sonrisa, la alegría. A veces nos llena de tristeza, de amargura, ira, enojo, impotencia, frustración. La realidad de la enfermedad está presente aquí y ahora. Y mientras estemos de este lado de la gloria, desde el huerto del Edén, desde la caída en el huerto del Edén, ha existido la enfermedad hasta el día de hoy. Pero la pregunta que debemos hacernos es ¿por qué existe? ¿Por qué existen las enfermedades? ¿Quién es el culpable de su existencia? La respuesta, mis amados, es abrumadoramente sencilla y es compleja, pero no le va a gustar. ¿Por qué existen las enfermedades? Usted dígame, ¿por causa de qué? Del pecado. La raíz de la enfermedad proviene del pecado. La causa de toda enfermedad, dolencia y dolor, de todo sufrimiento en la tierra es ¿qué? El pecado. Adán y Eva antes no conocían lo que era la enfermedad, no conocían el dolor, no conocían el cansancio, no conocían el hambre, no conocían la debilidad. ¿Por qué? Porque Dios, la creación era perfecta. El pecado vino a corromper todo este asunto. La enfermedad es un efecto universal de la caída, cuyo resultado es muerte y decaimiento de la existencia en un mundo imperfecto. Ahora, la segunda pregunta que acabamos de hacer. Ok, entonces, ¿la enfermedad existe por causa de él? Segunda pregunta, ¿quién es el responsable de esta situación? Exactamente. Nosotros somos los culpables y los responsables de esto. Entonces, ¿y yo qué? ¿Yo cuándo? ¿Yo qué hice para hacer esto? Bueno, nosotros, cuando hablamos de nosotros, estamos hablando de la humanidad representada en Adán y Eva. Nuestros primeros padres pecaron de una manera, y esto puede parecer algo, cuando lo leemos de manera superficial, pues parece algo muy inofensivo, pero la realidad es que trajeron a nosotros muerte y enfermedad. Nos apartaron de una vida perfecta. Ahora,
Entonces nosotros pecamos y al nosotros pecar, el pecado dio como resultado la separación de Dios, en muerte espiritual y un progresivo decaimiento de la creación, que lo podemos ver pues en esta creación caída y en el resultado que es la enfermedad. Ahora la pregunta es esta: ¿Dios puede resolverla? Sí, sí. Sí. Bueno, ¿Y por qué sigue existiendo la enfermedad? ¿Por qué sigue existiendo la enfermedad? ¿Por qué Dios la permite? Y sin intención de encerrarlo todo en un frasco de simpleza, sin intención de generalizar, la Escritura nos muestra 3 razones de ser, de por qué Dios permite la enfermedad. Número 1, la permite porque Él es justo. Y es decir, es la directa consecuencia de, ¿qué dijimos? De nuestros pecados. Entiéndase, desobediencia, rebeldía, concupiscencia y desorden. Todavía hay una humanidad que vive en esta condición. ¿Se acuerda usted de Génesis capítulo 6? De que los hombres no pensaban otra cosa más que en pecar y en hacer el mal. ¿Y cuánto vivían los hombres en las primeras épocas de la creación? ¿Cuánto vivían, mi hermano? No, pues 700, 800, 900. Adán vivía 900 años. O sea, vivían un pitipuchal de años. O sea, Sí. yo ahorita que lo pienso digo, ¡qué horror! Yo ya diría a los 100, ya, ¿no? Ya, vámonos. Pero fíjese, esto es muy interesante, se lo dejo de tarea. Y usted que nos está viendo también. Vaya usted leyendo Génesis, los primeros capítulos, después de la caída, después del capítulo 3. Y vamos a ver, por ejemplo, a Adán, vamos a ver, por ejemplo, a Set, vamos a ver, por ejemplo, la descendencia, al desglose de la genealogía humana. Y vamos a ver qué nos dice. Vivió tantos años. Y si usted va revisando con atención, se va a dar cuenta que conforme pasaba el tiempo, vivían cada vez menos. ¿Por qué cree? Por la causa del pecado. Lo que sucedió en el huerto del Edén tuvo un eco como una bomba atómica. O sea, es decir, explotó, pero esa onda expansiva fue afectando a las generaciones. Sus abuelos, ¿alguien conoció a sus abuelos? ¿Cuántos años vivían los abuelos antes? mi abuelita vivió 90 años y uno de sus hermanos vivió 115. Mi abuelito tenía 61 y murió a los 61. Ok. Pero si ustedes observan, digo, si hacen un poquito de ejercicio de memoria, antes las personas vivían fácil, andaban tirándole a los 90, 100 años con facilidad y llegaban, no solamente llegaban esos años, llegaban bastante recios, bastante fuertes, llegaban incluso hasta lúcidos. ¿Sale? Que eso también es otro tema. ¿Sale? Pero si ustedes observan, hoy en día la gente ya está muriendo cada vez que más joven. El tiempo se está cortando, el tiempo de vida se está cortando. Esto es un eco de la caída por nuestros pecados, por la desobediencia, por la concupiscencia, pero también tiene que ver por la naturaleza caída de este mundo imperfecto. Esta es la segunda razón. Porque hay enfermedad. Porque acabamos de leer, ¿qué salmo leímos? ¿Alguien se acuerda qué salmo leímos al inicio de nuestro devocional? 37. Salmo 37. Aunque este salmo se dirige específicamente a tener paz cuando vemos que los impíos prosperan, que los impíos les va bien, que parece que todo les sale bien, y uno dice, chispas, o sea, parece que entre más yo me esfuerzo, más no me va tan bien, ¿no? Pero este también responde a muchas cosas acerca de nosotros. Si la enfermedad es un resultado del pecado, podríamos razonar débilmente y decir, bueno, usted ya vino a Cristo, amén. Y Él dice que Él llevó nuestras enfermedades y nuestros pecados, ¿sí o no? Y dice que por su llaga hemos sido nosotros, ¿qué?
Si nosotros no razonamos correctamente esto, si leemos de una manera sin una correcta interpretación bíblica, podemos tropezar y decir, entonces, ¿por qué los cristianos qué? Se enferman. ¿Los cristianos se enferman? Sí. Sí, claro. Sí. Al igual que los incrédulos, se enferman igual. ¿Por qué? Porque no llevan bien la palabra de Dios como es. Entonces, si una persona se enferma, ¿está en pecado? No. No necesariamente. No necesariamente. Sencillamente es porque nuestros cuerpos están caídos, son imperfectos y vivimos en un mundo que caído, imperfecto, donde existen enfermedades. Y muchas veces las enfermedades surgen, o Dios las permite, ¿verdad? Por muchas razones. Y quiero ir a la tercera razón de las enfermedades. Y aquí nos abarca a nosotros y también puede alcanzar también a los incrédulos. Mis amados, Dios es soberano. ¿Usted lo cree? Amén. Amén. Y Él permite la realidad de la enfermedad por propósitos que tienen que ver, para los que no creen, para llevarlos al arrepentimiento y a la salvación. Porque cuando están débiles, se acuerdan. Todos dicen, siento que ya me voy. Y se acuerdan que hay un Dios. Y tienen dos opciones, creer o no creer. Dios permite la enfermedad también para llevarnos a arrepentimiento. Pero cuando se trata de nosotros, Dios permite la enfermedad para procesos que tienen que ver con madurez, que tienen que ver con dependencia de Él. Porque cuando somos fuertes, cuando estamos fuertes físicamente, nos olvidamos de depender de Dios. Cuando estamos débiles es cuando dependemos más de Dios y como que se nos baja un poquito el orgullo, ¿sí o no? Nosotros, mis amados, somos por naturaleza, ¿qué? Orgullosos, altivos. Y Dios muchas veces nos tiene que torcer, nos tiene que quebrar. Y Dios utiliza la amarga herramienta de la enfermedad para hacernos humildes y dependientes de Él. Sí, mi hermano. Sí, lo que pasa con nosotros los cristianos, cuando estamos bien, pues, pensamos que nos vamos a enfermar y todo eso. Y como que nuestra fe como que baja, ¿no? Pero cuando ya caemos en esa situación de enfermedad, cuando nosotros clamamos a Dios, pero es para que se fortalezca nuestra fe, porque ya sabemos que sí, tenemos un Dios poderoso, un Dios que es salvador y todo eso. Pero sí, no ves como que cuando somos bien, como que ya no va bien en el camino. No haciendo cosas malas, sino simplemente ya no lees. Ya no lees, ya no te acercas, ya no oras. Porque sabes que estás bien, ¿no? Pero cuando nos enfermamos, cuando decimos, pero ahí está Él. Y eso tiene que ver, insisto, eso también es un pecado, pero a lo que voy es esto, Dios permite la enfermedad en sus hijos, en su pueblo, no porque Él se deleite en nuestro sufrimiento, sino porque el sufrimiento es una incómoda herramienta que Dios utiliza para hacernos madurar, crecer, depender de Él, santificarnos más, para hacernos más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, en este sentido, es importante que tengamos presente esto, pero es importante no olvidar lo siguiente. Dios es soberano sobre toda enfermedad. ¿Usted lo cree? Dios es soberano sobre toda condición de salud, todo síndrome, toda condición médica. Dios tiene todo eso bajo control. Si una persona viene a este mundo con una determinada condición de salud, con una determinada limitación en sus capacidades, Dios es soberano sobre esa vida. ¿Usted lo cree? Amén. Él tiene todo poder y autoridad sobre nosotros, sobre nuestros sufrimientos y nuestra debilidad en este mundo y sobre nuestras vidas. ¿Usted lo cree? Amén. También, perdón, las enfermedades es un medio que Dios nos ha dado para irnos de este mundo. La enfermedad nos vence, morimos, pero al mismo tiempo tenemos un encuentro con nuestro Padre. Ahora, el propósito de Dios no es que nosotros muramos, pero Él lo permite. ¿Me explico? O sea, Dios no se deleita en la muerte y Dios no se deleita en la enfermedad. Son resultados de esta creación caída. Y déjeme decirle que esta creación está pronto a desaparecer. ¿Verdad? Observe lo que dice Deuteronomio 32, 39.
El Señor soberano y todopoderoso dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Deuteronomio 32, 39. Escuche lo que dice el Señor. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Extraordinario texto, Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo, es decir, nadie puede competir contra mí. Vea la autoridad de nuestro Dios acerca de nuestras vidas, acerca de tu vida y la mía. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. ¿Dios deja de ser Dios cuando tú te enfermas? ¿Dios deja de ser Dios cuando te detectan una enfermedad incurable? Si Él te sana o no te sana, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo santo, Él sigue siendo justo, Él sigue siendo totalmente digno de nuestra adoración. Sanes o no sanes, porque Él es el dueño de tu vida. Yo sano, yo hiero, yo hago morir, yo hago vivir, y no hay quien pueda librar ¿de qué? De mi mano. Qué poderoso pasaje. Punto número 2, ¿ya se aburrió? No. Vamos a apurar. Vamos a ver rápidamente, no le voy a pedir que las busque, solamente le voy a pedir que usted las apunte y las consulte usted en la semana, ¿vale? Para no demorarnos demasiado. Vamos a ver, punto número 2, evidencias bíblicas de sanidades milagrosas. El capítulo 9 es un milagro de una sanidad extraordinaria. ¿Esto es algo único solamente del capítulo 9? No, ha sucedido en otros momentos bajo razones muy particulares. En el Antiguo Testamento hay constancia de ejemplos de sanidades. Estos milagros son raros. Están confinados a tiempos limitados que tienen que ver con la proclamación de su palabra y, sobre todo, con el conocimiento del Dios de gloria. Es decir, el Señor no anda haciendo milagros solamente porque sí. Los milagros nunca han sido ni fueron realizados para satisfacer el capricho de los hombres. Solamente son realizados por su soberana voluntad. Es decir, ¿cuándo suceden los milagros? ¿Cuando tú quieres o cuando Él quiere? Cuando Él quiere. Y sobre todo son realizados para glorificar al Señor y mostrar su gloria en un momento determinado. Por eso de que noches de milagros y esta noche va a haber milagros, ¿tú le dictas la agenda al Señor o qué onda con eso? Bueno, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ahora sí ya puedo borrar, ¿verdad? Sí. No. ¿Conocen a Lola? Sí. Lo lamento, voy a borrar. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos la evidencia de sanidades milagrosas, por ejemplo, el segundo de Reyes 5, del 1 al 14, en la sanidad de Naamán el sirio. ¿Se acuerda usted de ese general sirio que tenía lepra, verdad? Y cómo Dios lo sanó. Podemos ver al rey Ezequías, en segundo de Reyes 20, del 1 al 11, ser sanado también de una enfermedad terminal, una enfermedad mortal. Vamos a ver, por ejemplo, en Números 21, del 6 al 9, cómo el Señor sana a su pueblo del veneno de las serpientes venenosas. ¿Se acuerda usted? Que manda a Moisés a hacer una serpiente de bronce y todo el que la vea iba a sanar del veneno mortal de la mordedura de estas serpientes, ¿verdad? Esto lo encontramos en Números 21 del 6 al 9. El Señor sanó de infertilidad a Sara, a Lea y a Raquel. La infertilidad era un asunto muy serio en el mundo bíblico, en el mundo antiguo. El hecho de que una mujer no pudiera tener hijos era algo penosísimo, tristísimo, dolorosísimo para las mujeres, por muchas razones. Porque el hecho de que no pudieran tener hijos, no pudieran dar a luz, no solamente tiene que ver con un hecho necesariamente de machismo, de crianza, sino sencillamente no podían
no podían dar vida, compartir vida. No podían tener una familia, una descendencia, es decir, su linaje se iba a terminar. Por eso esto es muy, bueno, me voy a tomar una pequeña licencia, por eso es muy serio. Cuando los jóvenes matrimonios deciden no tener hijos, por comodidad solamente, por temas nada más económicos. En el mundo antiguo, no tener hijos era un asunto penosísimo y tristísimo. Y hoy en día parece que es un placer no tener hijos y se olvidan de la gran bendición que hay de tenerlos. Job 42:10. Recuerda Job, ¿verdad? Sí. Y Job encarna este dilema espiritual, existencial que a veces tenemos del por qué los justos sufren. ¿Por qué Dios permite que sus hijos padezcan? ¿Job solamente enfermó? No. O sea, enfermó gravísimo, enfermó de una manera tremenda. Dice que tenía llagas, tenía una situación, una condición de salud terrible, que supuraban, que le dolían. O sea, era una situación agonizante. Y no solamente enfermó. ¿Qué pasó? Se quedó sin Murió familia. Se le murieron los hijos. Se le cayeron los negocios. Era un hombre muy rico, muy próspero. Se le cayó la casa, los negocios, todo. Lo único que no le quitó es la esposa mala onda, ¿verdad? Porque esa era una mujer incrédula, porque habló como una mujer impía, ¿verdad? Que le decía, maldice a Dios, sí, muérete. Y no solamente contento con esto, le llegan 3 de sus amigos, entre comillas, ¿verdad? Estos teólogos, ¿verdad? Que siempre llegan, estos teólogos de Facebook, ¿verdad? Que siempre llegan a decirte, ay, Rosy, esto te pasa porque seguramente hiciste esto. Ay, es que seguramente olvidaste esto. Es que seguramente pecaste. Es que, y tienen respuestas simples a cosas que no son simples. ¿El Señor le dice a Job por qué lo enfermó? ¿No? Nunca le da una respuesta. Y te digo una cosa, no tenía por qué dársela. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Él no tiene por qué darte explicaciones. A Él no se las dio. Pero Él confió en Dios. Y en Dios, en su misericordia, le dio la sanidad. Y le dio muchas cosas más. O sea, repitamos, la sanidad no es un derecho de los creyentes. Es una bendición que Dios le da en su misericordia a sus hijos, si Él quiere. Muy importante tener esto presente. Y no solamente hay sanidades, también hay resurrecciones. Primero de Reyes 17, del 17 al 24, el Señor resucitó, ¿verdad? ¿Se acuerda usted a la viuda de Sarepta? ¿Se acuerda del hijo de la mujer sunamita en segundo de Reyes 4, del 18 al 37? Y hay un milagro que está por ahí, que a veces se pierde de vista, segundo de Reyes 13, 21, que un hombre, un cadáver, es lanzado al foso donde estaba el cuerpo de Eliseo, y por el solo hecho de ser arrojado ahí, este hombre resucita. Esto es extraordinario, ¿verdad? Ahí se los dejo las citas para que lo escuche. Ahí está el video para que lo pueda regresar y los pueda poner. Entonces, hay un testimonio bíblico, ¿verdad?, de sanidades milagrosas. En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también el Señor muestra su poder y su gloria, ¿verdad? Y el libro que más menciona esto es Hechos de los Apóstoles. Repito, Dios sanó por medio de los apóstoles. ¿Con qué propósito? Para autenticarlos como mensajeros de la verdad. Para poder darle fundamento a esta declaración, escuche lo que dice 2 Corintios 12:12. 2 Corintios 12:12 dice el texto, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia. ¿Qué señales? Por señales, prodigios y milagros. Es decir, el Señor le dio a los apóstoles esta capacidad, estos dones de sanidad extraordinarios para poder certificarlos de que ellos eran enviados por Dios
y de que la palabra de Cristo estaba con ellos. Vemos en Hechos de los Apóstoles que el Señor sanó paralíticos en Jerusalén, Hechos 3:6. ¿Se acuerda usted a la entrada del pórtico de Salomón, verdad? Que sana Pedro y Juan, ¿verdad? A un paralítico. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Paralíticos en Listra, Hechos 14 del 8 al 10. El Señor le dio en su misericordia, en su gracia, le dio a sus siervos una unción muy tremenda para sanar. Hechos 5 del 15 al 16 nos dice que cuando Pedro pasaba, sanaba incluso con su misma sombra, que solamente su sombra se posaba sobre los enfermos, y los enfermos, ¿qué? Sanaban. Hoy eso, mis amados, ningún pseudoapóstol puede robarse estas capacidades, porque fueron soltadas, fueron permitidas por Dios en un momento específico para la acreditación y el cimiento de su iglesia. Podemos ver que también el Señor sanó paralíticos en Samaria, Hechos 8:7. Incluso, fíjate lo que pasaba. ¿Te acuerdas lo que te dije acerca de que alguien cayó sobre la tumba de Eliseo? Un cuerpo cayó ahí y resucitó. Hechos 19 del 11 al 12 dice que sanaban quienes tocaban los paños o los delantales del apóstol Pablo. Su ropa, incluso por la presencia que Dios tenía, ¿verdad?, en la vida de su siervo, ¿verdad? Vemos que Dios utilizaba incluso estos medios extraordinarios para traer sanidad. Hechos 28 del 8 al 9 vemos que el padre de Publio, en la isla de Malta, cuando Pablo pasa por el naufragio, vemos que el padre de Publio tenía enfermedades, y vamos a ver también que en esa visita a la isla de Malta va a haber muchas sanidades extraordinarias. Hechos nos dice, en Hechos 9, 36 al 43, y Hechos 20 del 9 al 12, que Dorcas, creyente en el Señor, y Eutico fueron resucitados de los muertos. Mis amados, Dios tiene poder sobre la enfermedad. Dios tiene poder sobre la muerte. A su nombre, gloria. Pero los milagros, y preste mucha atención porque usted ha leído la Biblia también conmigo, más allá del ministerio apostólico de Hechos de los Apóstoles, los milagros están ausentes de las Escrituras hasta el regreso profetizado de nuestro Señor en Apocalipsis. Nosotros vemos el énfasis de estas sanidades menguar dentro del énfasis de la enseñanza apostólica hasta lo que menciona nuestro Señor en la revelación de Apocalipsis. Inciso C, dentro de las evidencias bíblicas. ¿Ya se aburrió? No. Ahí voy. Creo que el momento más glorioso, más portentoso de sanidades se dio durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en su ministerio literalmente desterró prácticamente la enfermedad de la región de Palestina a favor de varias razones y propósitos vitales. Es decir, ¿por qué el Señor permitió tantas sanidades durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, pues para llevar a cabo su ministerio profético. Recuerde lo que dice, y ahí sí le voy a pedir que me acompañe. Voy un poquito rápido porque tenemos todavía cosas que ver. Mateo 8:17, dice el texto. Mateo 8:17 dice el texto, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Es decir, que el ministerio de sanidades de nuestro Señor Jesucristo fue profetizado con antelación. El ministerio profético también, ¿verdad?, mostraba que el Señor Jesús en su ministerio de sanidades, pues cumplía su papel como Mesías.
Vamos a ver, por ejemplo, Mateo capítulo 11, versículos del 2 al 5. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que veis y oís. Versículo 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. ¿Todo eso qué son? Sanidades. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Esto buscaba, estas señales de sanidad buscaban certificar a Cristo no solamente como el Señor, sino como el Mesías de Israel. Buscaban estas señales, darle gloria a Dios y lo más importante, certificarlo como el Hijo de Dios. Punto número 3. ¿Cuáles eran las características del ministerio de sanidad de nuestro Señor Jesucristo? Aquí sí, presten mucha atención porque es muy importante. 6 características que destacaban de las sanidades de nuestro Señor Jesucristo. Y las vamos a ver rápidamente. Primero, y esto sí lo quiero apuntar. Primero, nuestro Señor Jesucristo sanaba con su sola palabra o con un solo toque. Con el solo toque de su mano o el solo toque de su ropa, ¿verdad? El Señor sanaba. Voy a ir rápido a mencionar algunos textos. Si no puede seguirme, apúntelos. Mateo 8, del 5 al 13. Vamos a ver aquí la sanidad del siervo del centurión. Y este centurión reconoce la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y le dice: solamente di la palabra. Solamente di la palabra. Versículo 8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente que di la palabra y mi criado sanará. Vamos a ver que el Señor en el versículo 10 se maravilla de esta fe, ¿verdad? Y le dice en el versículo 13: entonces dijo Jesús al centurión: ve y como creíste, te será hecho. Y su criado, ¿qué dice? Fue sanado en aquella misma hora. Vamos a ver más adelante en el capítulo 9, Mateo 9, versículo 6, dice el texto: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Es decir, vamos a ver que el Señor Jesucristo solamente necesita ¿qué? Pronunciar palabra para sanar. Vamos a ver más adelante. Observe, por ejemplo, Marcos 5, del 24 al 29. Del 24 al 29. Vamos a ver, ¿verdad? Aquí una sanidad. Dice el texto: fue pues con él y le seguía una gran multitud y ¿qué? Le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y ¿qué dice? Y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Más adelante observe lo que dice Lucas 13:10. Lucas 13:10. Dice el texto: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Versículo 13. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Por solo mencionar algunos textos.
hay muchísimos más. Entonces usted se puede dar cuenta de que había dos métodos, que era por la palabra y por el toque de su mano. ¿Ok? Número 2. La sanidad, la obra de sanidad de nuestro Señor Jesucristo sucedía inmediatamente. ¿Por qué es importante enfatizar esto? A diferencia de algunos charlatanes modernos, ninguna de las sanidades de nuestro Señor Jesucristo fue progresiva o gradual. No hay un solo versículo que nos diga que esta persona fue sanando o se fue sintiendo cada vez mejor. Vamos viendo que las sanidades, ahorita acabamos de leer algunas, ¿sanaron cuándo? Inmediatamente. Inmediatamente. Vamos a ver algunos textos. Por ejemplo, acompáñeme por favor a Mateo 20:34. Vamos a ver 3. Mateo 20:34 dice el texto. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y dice el texto, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Entonces, ¿fueron sanando poco a poco? ¿Empezaron a ver poco a poco? No, dice que enseguida recibieron la vista. Vamos a ver más adelante, Marcos 5:29. ¿Ya se cansó? No. Ahí voy. Marcos 5:29 dice el texto. Nuevamente el texto lo vemos. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Esta mujer que tenía este flujo de sangre, que llevaba mucho tiempo en esto. ¿Cuántos médicos había visto? Muchísimos. Pero dice que enseguida tocó el manto. Y ella sanó. Y ella misma lo experimentó. Vamos a ver, por ejemplo, ya lo hemos visto en sesiones anteriores, pero acompáñame a Juan 4:53. Juan 4:53. Vemos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo en este pasaje sana al hijo de un noble, ¿verdad? Sana al hijo de un noble, de un oficial del rey en Capernaum, ¿verdad? Y él tenía dudas acerca de cuándo había sucedido esta sanidad. ¿Cuándo había sucedido esta sanidad? ¿En qué momento? Dice, voy a leer un poquito más hacia atrás, ¿verdad? Versículo 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús le dijo, y se fue. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle, le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿qué les preguntó? ¿A qué hora había comenzado a estar mejor? No sé si esto es incredulidad, escepticismo, pero bueno, a final de cuentas esto sirvió para testificarnos algo. Él preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Nosotros no sabemos qué hora era. Pero dice el versículo 53, entonces el padre entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Es decir, sanó ¿cuándo? Inmediatamente que el Señor Jesús había pronunciado palabra. Y a distancia. Y a distancia, o sea, ni siquiera tuvo que estar ahí, ¿verdad? Amén. Amén. El Señor Jesucristo no solamente sanaba con palabra o con el toque de manera inmediata, sino sanaba completamente. Sanaba completamente. Observe, me gusta mucho este testimonio, nada más vamos a ver este. Bueno, vamos a ver dos. Lucas 4:39. Lucas 4:39. Dice el texto. Voy a leer un versículo anterior. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía ¿qué? Una gran fiebre y le rogaron por ella. 39. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre. ¿Quién está hablando aquí? El Señor. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella, dice el texto, al instante le servía. Pues imagínense
esto, o sea, ella estaba así toda, ahí toda sudorosa, así toda blanca, o sea, estaba en esas fiebres, de esas horribles delirantes, ¿no? Que uno anda así todo, ahí todo mal, tembloroso, ahí, la está sanando, la sanó, y dice que inmediatamente se levantó y le dijo, ¿alguien quiere café? O sea, eso es un milagro, eso es extraordinario. Amén. Amén. A su nombre, gloria. Amén. Observe lo que dice Marcos 2:12. Porque usted vino a un estudio bíblico, por lo tanto, pues teníamos que ir a dónde? Pues a la Biblia, ¿no? Marcos 2:12 dice el texto. Entonces él se levantó, le está hablando del paralítico. ¿Se acuerda este paralítico que hacen, que literalmente tienen que hacer un hueco en el techo para hacerlo descender? Voy a leer el 11. A ti te digo, dice el Señor Jesús, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó, versículo 12, enseguida. Tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron, glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿El Señor lo sanaba qué? O sea, no quiere decir, fíjate, no pasó, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, con este paralítico? Era paralítico completamente, lo tenían que transportar ¿cómo? En camilla. O sea, no quiere decir que el Señor empezó un tratamiento, fue a trauma, usó un bastón, luego usó una andadera, luego, o sea, no fue gradual o progresivo. Es decir, él estaba en un momento paralítico y al otro momento se levantó y tenía la fuerza suficiente para cargar su propio lecho. A su nombre, gloria. Amén. Cuarto, esto me parece extraordinario. Cuarto, Jesús sanó a todos los que acudían a él. Mis amados, el Señor no hace acepción de personas. El Señor Jesucristo no desilusiona a los que ponen su confianza en Él. Lucas 4:40, hablando acerca del extenuante ministerio de nuestro Señor Jesucristo, dice que al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, o sea, no solamente le traían gripas. Ahorita esta semana, en estos días, mi hija empezó a tener un poquito, ya sabes, que la catarro, que la tos con flemas, que ya sabes, ¿no? Entonces tú vas al consultorio y ¿qué crees que hay? Pues puro chamaco así, tosiento y mocoso, ¿no? Y el pediatra nos decía, nos mostraba así sus citas hace un año, nos decía, mira, todos estos son gripes, tos, porque es normal, ¿no? En esas cosas. Pero dice el texto de Lucas 4:40 que él sanaba de diversas enfermedades. ¿Qué tipo de enfermedades veía? Un montón de enfermedades. Y dice que él sanó, dice, a todos los que tenían diversas enfermedades, los traían a él, es decir, lo traían a Cristo, y él, nuevamente, poniendo las manos sobre, presta atención, cada uno de ellos, a cada uno de ellos. O sea, no era como médico del IMSS, ¿no? Así que los pasaba así como en tandas, ¿no? No, o sea, a cada uno de ellos les daba ¿qué? Atención. Ponía sus manos sobre cada uno de ellos y a cada uno de ellos los sanaba. A su nombre, gloria. Esto nos habla, no sé a ti, pero esta parte a mí me gustó mucho porque podemos ver algo más allá del poder de Jesús. ¿Qué es lo que podemos ver acerca de esto? Misericordia. O sea, podían ser las quién sabe qué horas de la noche. Él podía haber estado humanamente cansado por todo el ministerio que él hacía, pero dice que atendía a cada uno, ponía sus manos sobre cada uno y los sanaba. O sea, ¿ves el tamaño del amor, de la compasión de nuestro Señor Jesucristo? Perfección. O sea, le daba atención a cada uno. Y si esto es así, si esto fue así, cuando Él estuvo aquí en la tierra, ¿crees que no es esto verdad cuando se trata de ti?
¿Tú crees que Él no te escucha cuando le dices qué te duele? ¿Qué necesitas? Y Él te escucha cuando tienes gripe y cuerpo cortado, que no quiere ir a trabajar. ¿Quiere una sopita de pollo? ¿Tú crees que no escucha a los niños con cáncer? ¿Tú crees que no escucha a los que están, ¿tú crees que no escuchó a los enfermos de COVID? Ahora, el hecho de que, y este es el tema que a veces nos puede a nosotros confrontar, el hecho de que Dios nos escuche no quiere decir que nosotros vamos a recibir obligatoriamente sanidad. Esto fue así durante estos tiempos y sanó a todos. Pero hay cristianos que claman y no sanan. ¿Acaso Dios perdió poder? No. Porque la enfermedad tiene un propósito. Quinto, las enfermedades, Él sanó enfermedades físicas y orgánicas, no males invisibles. Porque esto es importante para nosotros. Porque el propósito de las sanidades de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, era mostrar su gloria. No vemos ningún texto que diga que Él sanó dolores de cabeza o dolores de espalda. Él restauró y reemplazó piernas de lisiados, manos secas, columnas encorvadas, ojos de ciegos, oídos sordos. Y el propósito era mostrar su gloria. Toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y no solamente esto, sino el Señor no solamente sanaba enfermedades, sino también resucitaba a los muertos. Gloria sea su nombre. Resucitaba a los muertos, y no solamente resucitó a uno o dos, resucitó a varios. Porque Él tiene, mis amados, poder sobre la enfermedad. Quiero cerrar con esto, mis amados, porque esto solamente es una introducción a lo que vamos a ver en este capítulo 9. ¿Por qué Dios permite que estas personas vengan al mundo? ¿Por qué permite la enfermedad? Ciertamente por la entrada del pecado a este mundo caído que va a dejar de existir. Pero lo permite por un propósito. Presta atención al versículo 2. ¿Quién pecó? Estos sus padres para que haya nacido ciego. Ellos pensaban que era axiomáticamente resultado del pecado. Lo cual implicaría entonces que si es por resultado la enfermedad por causa del pecado, entonces, ¿quiénes deberían estar enfermos? Pues todos, ¿no? Todos deberían estar enfermos. O sea, si es por resultado del pecado, entonces todos deberíamos estar agónicos y enfermos. No funciona así. Fíjate lo que responde el Señor Jesucristo, versículo 3. No es que pecó ni sus padres. O sea, no tiene que ver con esto. La situación de este hombre no tiene que ver con resultados de pecado. Muchas personas se preguntan, ¿por qué mi hijo nació así? ¿Por qué nació con esta condición? ¿Por qué yo nací con esta debilidad del asma, de esta condición de respiratoria, con estas alergias? ¿Por qué pasó esto? Bueno, no tiene que ver necesariamente con pecado. Dice, sino, presta atención, y este versículo si lo puedes encerrar, subrayar, atesorarlo. Versículo 3. Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mis amados, Dios usa la enfermedad como un altar para predicar su poder y su gloria. Si en la fuerza estuviera la gloria, entonces los fuertes, el reino de Dios estaría lleno de los fuertes, de los poderosos, pero mis amados, no se trata de esto. Es en la debilidad en la que nosotros obtenemos fuerza. ¿De quién? De Dios. Él iba a tomar a este hombre con esta condición de nacimiento para testificarles a quiénes, a estos hombres.
Era tan increíble cómo él podía sanar a un hombre ciego de nacimiento. Yo incluso quiero especular que probablemente ni siquiera tenía ojos. Quiero llegar a pensar incluso eso, que tenía tal situación que incluso hasta tenía encarnados los cuencos de los ojos. Estoy exagerando, no hay certeza de eso. Pero lo que quiero llegar es, este hombre nunca había visto luz ni colores. No había procedimiento médico que pudiera sanarle. ¿Por qué Dios permitió que este hombre tuviera esta condición a lo largo de muchos años con un propósito? Mostrar su gloria. ¿Cuál es el propósito de Dios con tu enfermedad? ¿Cuál es el propósito de Dios cuando hay una enfermedad crónico-degenerativa? ¿Cuál es el propósito de Dios cuando hay un nacimiento difícil? ¿Cuál es el propósito de Dios cuando hay una malformación? ¿Cuál es el propósito de Dios cuando hay un síndrome? Mostrar las obras de Dios para su gloria. Esto puede parecer para nosotros incomprensible, pero hemos visto que Él tiene poder. Y Él puede traer incluso sobre personas que tienen estas condiciones, puede usarlas grandemente como instrumentos para su gloria. Mi amado, ¿usted cree esto? Amén. ¿Usted cree esto? Amén. Amén. A veces también las enfermedades llegan por nuestra desobediencia. Claro, pero en este particular caso, estas personas pensaban que era un resultado directo de desobediencia, pero no es así. El Señor ha permitido que este hombre naciera en esta condición para que él fuera un instrumento para mostrar la gloria de Dios. Dios muchas veces lo que hace para nosotros es incomprensible, pero debemos descansar en Él y en su soberanía. Dios tiene poder sobre la enfermedad. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, te damos gloria, te alabamos, te bendecimos, Señor, porque hoy tu palabra, Señor, a través de la Santa Escritura nos recuerda que tú eres soberano sobre todo mal, toda enfermedad. Y la enfermedad, Señor, que es un resultado directo del pecado, Señor, de este mundo caído, tú lo permites, Señor, con propósitos que tienen que ver con tu gloria. Tú lo permites, Señor, muchas veces para hacernos madurar, para corregirnos, para enseñarnos humildad o paciencia. Pero también lo usas muchas veces para que a pesar de la debilidad y la enfermedad, podamos, Señor, sostenernos en tus fuerzas y no en las nuestras, para que podamos ser instrumentos portentosos de tu gloria. No sería nada asombroso que una persona fuerte y sana predicara a Cristo, pero es extraordinario cuando una persona en enfermedad o en debilidad mantiene su gozo y es grandemente y poderosamente usada a pesar de eso para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas, y hay cosas que todavía no comprendemos. Permítenos, Señor, siempre tener la humildad para decir, tú eres soberano, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por mis hermanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy agradecidos con el Señor por este tiempo de estudio que hemos tenido, esta breve introducción que hemos tenido al capítulo 9, una mirada que hemos tenido acerca de la enfermedad y cómo el Señor sanaba, ¿verdad? Y ahora vamos a ver en los capítulos siguientes, pues en los versículos siguientes, cómo se va a dar esta sanidad, cuál va a ser la controversia que va a traer y el resultado de fe para algunos. Mis amados, pues le damos a Dios la gloria y le damos al Señor gracias. Gracias a usted, mi amado, mi amada, por acompañarnos en esta transmisión, ¿verdad?, de este estudio bíblico. Tenga usted una excelente semana. Dios le bendiga y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.